Ok, amigos, buenas, bienvenidos una vez más a mi canal. Seguimos entonces con cuello y hoy hablaremos acerca de las fascias y aponeurosis del cuello. Lo primero que quiero que sepan es que a pesar de que anatómicamente o macroscópicamente nosotros hablemos de fascia y de aponeurosis como sinónimos, no son lo mismo teóricamente. Histológicamente, al verlo en un microscopio, son tejidos totalmente distintos. Una aponeurosis es un tejido muy laxo, es un tejido débil que envuelve a todo y cada uno de los músculos, es la capa más externa de un músculo. Mientras que la fascia ya es un tejido más duro, es un tejido más denso, que es la que me forma membranas que me separan estructuras del cuerpo o que me forman compartimientos dentro de otras estructuras. Pero les recuerdo, para efectos de anatomía macroscópica, aponeurosis y fascia son lo mismo. Entonces, las aponeurosis del cuello o fascias del cuello están conformadas por dos grandes grupos. Una aponeurosis cervical superficial, que no la van a encontrar en los atlas porque es una aponeurosis que es muy finita, es una aponeurosis que no macroscópicamente no se ve, y por eso es que en el libro no van a encontrar una imagen macroscópica que le muestre esa aponeurosis cervical superficial. La que más describen los libros es la segunda subdivisión de estas aponeurosis del cuello, que es la aponeurosis cervical profunda. Esta aponeurosis cervical profunda está conformada por cuatro estructuras. Una es la más externa, me vengo desde externo o desde superficial hasta profundo. La más superficial es la hoja superficial o hoja de revestimiento. Luego una hoja media, también llamada lámina pretraquial. Luego una hoja o lámina profunda, también llamada lámina prevertebral. Y por último, terminaremos hablando acerca de la vaina carotidia. Entonces, bien, les explico que este es un corte transversal del cuello, es un corte que aproximadamente infiero, que es a nivel de C6, C7. Sé que es por debajo de C6 porque veo a la tráquea comienza en C6. Veo el istmo de la tiroide que me tapa el segundo y tercer anillo de la tráquea. Eso me indica que es un nivel más bajo de C6. O debe ser C6 o C7. El hecho es que esto que ustedes ven más externo aquí sería la piel. Luego viene el tejido celular subcutáneo y esta membrana que ustedes ven aquí muscular me corresponde al músculo platisma o músculo cutáneo del cuello. Para ustedes entender esta clase deben haber visto primero clases de músculo, porque si no, no la van a entender. Ahora bien, por fuera de este músculo cutáneo del cuello es que teóricamente está la aponeurosis cervical superficial, que les hablé que no la van a encontrar en los libros. ¿Ok? Después de este platisma es que comienza la aponeurosis cervical profunda, que es la que está formada por cuatro estructuras que les mencioné ahorita. Entonces vamos a empezar con las membranas que me forman esa aponeurosis cervical profunda. La más externa que vamos a ver es la hoja superficial o hoja de revestimiento, que es la que ustedes ven que está aquí marcada en rojo. ¿Ok? Vean que ya se encuentra por debajo de lo que es el músculo platisma. Luego tenemos lo que es la lámina u hoja media, también llamada lámina pretraquial. Y por último tenemos la hoja más profunda o hoja o lámina prevertebral. Vamos a comenzar entonces con la aponeurosis cervical superficial. Esta es una visión de las tres aponeurosis pero lateral. ¿Ok? Entonces esta más externa sería la hoja superficial, luego la hoja media o pretraquial y por último la hoja vertebral que me envuelve a todos esos músculos prevertebrales. Vamos a comenzar entonces, como les dije, con la hoja superficial, también llamada hoja de revestimiento. El epónimo para esta hoja, que deben ya actualmente evitarse en anatomía, es fascia de Colles, con doble L, de Colles, como lo quieran pronunciar. Entonces esta membrana, que es la más externa, recuerden que está por debajo del músculo cutáneo del cuello o platisma. Entonces la membrana que me envuelve al esternocleidomastoideo y que me envuelve a este músculo que es el trapecio. Entonces fíjense ustedes que ella se divide en dos hojas cuando llega al borde anterior del esternocleidomastoideo, una que va por detrás de él y una que va por delante de él, de manera que me lo envuelve. Igualmente, cuando llega al borde anterior del trapecio, me envuelve al trapecio con una membrana anterior y una membrana posterior.
Entonces, si ustedes estudiaron la clase de triángulos, por eso digo que es muy importante aquí que dominen triángulos y músculos del cuello, saben que entre el borde posterior del esternocleido y el borde anterior del trapecio se encuentra el triángulo posterior del cuello, y que entre el borde anterior del esternocleido y aquí, que sería la línea media anterior del cuello, estaría el triángulo anterior, aquí unido con el triángulo anterior del otro lado del cuello. Entonces, si se acuerdan, el techo del triángulo posterior y del triángulo anterior iba a ser ¿quién? La hoja superficial o de revestimiento, como ven aquí, y este músculo que es el músculo cutáneo del cuello. Vean que ella es techo tanto del triángulo posterior como del triángulo anterior. Entonces vamos a ver esa membrana que es muy grande, abundante en el cuello. Sus inserciones óseas van a ser en la parte posterior, en la aponeurosis, en la protuberancia occipital externa. Luego en esta línea, que es donde se inserta el trapecio y el esternocleido, que se llama línea curva superior del occipital. También tiene inserciones a nivel de lo que es la apófisis mastoides del temporal. Aquí no se ve, pero está la apófisis estiloides del temporal, también se inserta allí. Luego a nivel del arco cigomático, del hueso cigomático, y luego a todo lo que es el nivel del maxilar inferior, de manera que ella está adosada completamente a la cabeza. Tan adosada está el hueso cigomático que ella le hace una envoltura también a la glándula parótida. En la parte inferior está aponeurosis, se inserta en la clavícula, se inserta en el esternón y en la parte posterior e inferior se inserta en lo que es la espina de la escápula. De manera que me envuelve externamente a todo el cuello, formándole como un manguito, como que se agarraran un emboplage, un tape y envolvieran ustedes el cuello completamente. Vean en esta imagen entonces cómo está el músculo cutáneo del cuello, y por debajo de ella es que encontramos la hoja superficial, tapándome entonces, o formando el techo del triángulo posterior y el techo del triángulo anterior. Okay, vean esta imagen cómo me envuelve a todo el cuello, sus inserciones óseas en la parte superior y en la parte inferior, cómo me forma una membrana por detrás del esternocleido y por delante del esternocleido, aquí por detrás del trapecio y por delante del trapecio. Vean que encima de ella se encuentra este músculo que aquí está diseccionado, que es el músculo cutáneo del cuello o platisma. Vean como les dije que le hace una envoltura también a la glándula submaxilar y a este nivel a la glándula parótida. ¿Okay? Aquí vean en amarillo como me envuelve a la parótida, y toda esta que ven amarillo es la hoja superficial o de revestimiento. Por último, quiero decirles que esta membrana es perforada, según algunos autores, por dos estructuras nada más. Una es este nervio, que es parte del plexo cervical superficial, llamado nervio supraclavicular, es un nervio cutáneo, y esta vena, que es la vena yugular externa, que ella discurre por fuera del esternocleido, por encima es supraponeurótico, pero luego perfora esa aponeurosis cervical superficial y se hace subaponeurótica para alcanzar, como ven en esta imagen, a la vena yugular interna, o en algunos casos desemboca a nivel de la vena subclavia. ¿Ok? Entonces, hay otra estructura para finalizar, que es el triángulo supraesternal o de Burns, B-U-R-N-S. Este triángulo son las dos hojas que se dividen en la misma hoja superficial o de revestimiento cuando llega a nivel del esternón. Y él está ocupado por la cabeza external del esternocleidomastoideo, y está ocupado por una vena que no se ve en esta imagen, pero que conecta estas dos venas yugulares anteriores, que se llama vena anterior del cuello, ¿okay? O vena anterior yugular. Ahora vamos con la hoja pretraquial. Esta hoja pretraquial se divide en dos membranas, una más externa, que es esta que ustedes ven aquí adelante, que me envuelve justamente a los músculos infraoideos superficiales, que les recuerdo que eran dos. Este, que es el que está tapado por el esternocleido, es fácil saber entonces que es el homoioideo, y este, que es el más anterior de todos los infraoideos, que es el esternocleidoioideo. Ellos dos están tapados por la hoja superficial de la hoja pretraquial. ¿Sí? Disculpen la cacofonía, pero así es que se llama. Y la hoja posterior es la que me envuelve entonces a la tráquea, me le hace una cápsula a la glándula tiroides y me envuelve a los músculos infraoideos profundos. En este caso, vemos al esternotiroideo envuelto. Las inserciones óseas de esta membrana van a ser a nivel del hueso ioides, a nivel del cartílago tiroides, como ven aquí, a nivel del cricoides
y a nivel de la clavícula y el esternón. Vean ustedes que esta más clarita que ven aquí, que es un verde más claro, sería la hoja superficial porque me está envolviendo al esternocleidoideo y al homoioideo, mientras que esta que ven más profunda es un verde más oscuro, vean que es la que me envuelve entonces a la tráquea y a la glándula tiroides. Esa sería la hoja profunda. ¿Okay? Vean esta imagen, esta sería la hoja superficial por debajo de la aponeurosis superficial. Esa pretraqueal superficial me envuelve entonces, vean, al esternocleidoideo y al homoioideo. Y la profunda, que es esta, es la que me envuelve entonces a la tráquea y a las estructuras adyacentes a la tráquea, así como también a los músculos infraioideos profundos. Ok, vean esta imagen, solamente la superficial de la pretraqueal. Y por último, la parte posterior de la hoja pretraqueal, que es esta membrana verde que ven allí, se llama aponeurosis bucofaringea. Es una continuación de la hoja pretraqueal. Esta aponeurosis bucofaringea se encuentra por detrás del esófago, pero como el esófago arriba se me continúa con la faringe, también está por detrás de la faringe. Vean, desde la base del cráneo hasta la parte posterior del esófago, esa que ven allí en verde, que la subrayé en negro, esa sería la aponeurosis bucofaringea. Y esta que ven aquí anterior sería la hoja pretraqueal, con su lámina superficial envolviéndome a los infraioideos y su lámina profunda envolviéndome entonces a tráquea y a glándula tiroides principalmente. Por último, la última hoja de estas tres es la hoja prevertebral o hoja profunda, que es esta que ven aquí subrayada en amarillo. Esta hoja se inserta a nivel de la base del cráneo. Como ven aquí, también se inserta a nivel de las apófisis espinosas de esas vértebras cervicales y también las dorsales, y en los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales y dorsales. Además de eso, toca las apófisis espinosas de la misma vértebra, de manera que esta aponeurosis prevertebral me envuelve a todos esos músculos prevertebrales y a los posteriores de la nuca. Lo que me importa ahorita es que se sepan los prevertebrales, porque recuerden que hablamos de cuello, es desde la columna hacia adelante. ¿Ok? Ahora bien, ven esta imagen, entonces esta que ven aquí sería la superficial. Esta sería la pretraqueal o media con sus dos láminas, y esta que ven aquí cubriéndome al piso del triángulo posterior es la hoja prevertebral. En triángulos yo les explico que uno de los pisos del triángulo posterior era la hoja prevertebral, como lo ven aquí en morado, en lila. Y en esta imagen sería esta que va por delante de los cuerpos vertebrales y en la parte posterior se inserta en las apófisis espinosas. Esta membrana que ustedes ven allí en negro, esa es la fascia alar, veanla aquí mejor. Les recuerdo que esta verde era la aponeurosis bucofaringea, esta amarilla es la aponeurosis prevertebral, pero fíjense que hay una entre la bucofaringe y la prevertebral, eso se llama la fascia alar. Entonces el espacio que me queda entre la fascia alar aquí en negro y la prevertebral aquí en amarillo, ese espacio es el que nosotros conocemos anatómicamente con el nombre de espacio retrofaríngeo. Ok, entonces vean aquí cómo la hoja prevertebral me envuelve a todos los músculos que forman parte del piso del triángulo posterior, ¿sí? Al angular del omóplato, al escaleno posterior medio y este músculo que está aquí, que es el esplenio de la cabeza, todos ellos envueltos por la hoja prevertebral. Ahora hablaremos de la vaina carotidia como cuarto elemento de la fascia cervical profunda. Esta es una membrana aponeurótica que se dice que es una condensación de las tres fascias de la aponeurosis cervical profunda, que me envuelve a tres estructuras formándome el paquete neurovascular del cuello. Esas estructuras son, por debajo de C4, la arteria carótida primitiva, también llamada arteria carótida común, lateral a ella y un poquito anterior la vena yugular interna, y posterior a él el nervio vago neumogástrico, que es el 10º par craneal. ¿Por qué yo les digo que esto es hasta C4? Porque a nivel de C4 la carótida primitiva se divide en carótida interna y carótida externa. Entonces, de C4 hacia arriba, es decir, hasta la base del cráneo, el paquete neurovascular cambia porque ya no hay carótida primitiva. En este caso, ocupa el lugar de la carótida primitiva la carótida interna, la yugular interna y lo que es el neumogástrico. Pero como ahí está la bifurcación de esa carótida primitiva a nivel de C4,
el inicio de la carótida externa, que después se sale de la vaina carotidia, se va a encontrar ese nivel también adentro de la vaina carotidia. ¿Ok? Entonces véanlo aquí en azulito, como les marco lo que es el paquete neurovascular del cuello protegido por lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Ok, véanlo allí como les subrayo esta vez en rojo el paquete neurovascular del cuello envuelto por esa vaina carotidia. Entonces bien, los compartimientos del cuello, ya que conocemos esta aponeurosis, van a ser 4. Primero tenemos el primer compartimiento subcutáneo, que va a estar entre la aponeurosis cervical superficial, que les dije que no se veía, pero que estaba superficial al platisma, y justamente la hoja cervical o de revestimiento superficial de la aponeurosis cervical profunda, que es esta roja. Ok, en ese primer compartimiento, entonces, ¿qué encontraremos? La vena yugular externa, que les dije que perforaba a esta aponeurosis cervical superficial, a la de revestimiento, perdón, y el nervio supraclavicular. Además de eso, encontramos el músculo platisma en este primer compartimiento subcutáneo. Luego tenemos el segundo compartimiento, que es el que me envuelve es el que me contiene, mejor dicho, a los infraioideos, al esternocleidomastoideo y al trapecio. Esta está entonces entre la hoja de revestimiento de la aponeurosis cervical profunda y la lámina posterior, que es la que me envuelve a la tráquea de la lámina pretraquial. ¿Ok? Luego tenemos la hoja o tercer compartimiento, que es el compartimiento visceral, que va entre esa pretraquial profunda y la hoja prevertebral, la más importante porque es la que me contiene a todas esas vísceras del cuello. Me contiene entonces a las glándulas tiroides, paratiroides, tráquea, esófago, nervios laringeos recurrentes y a el paquete neurovascular del cuello con su contenido. Y por último, el cuarto compartimiento muscular, que es la que me contiene a todos esos músculos prevertebrales, ¿sí? Y los músculos escalenos y posvertebrales, que serían angular del omóplato, escaleno posterior, escaleno medio, escaleno anterior. Y estos que están aquí, que son los propios prevertebrales. Ya saben que ese es el cuarto compartimiento o compartimiento muscular. Lo más importante médicamente son este tercero, que es visceral, y el cuarto muscular, porque ellos se abren hacia inferior a nivel de lo que es el mediastino. Por eso es que muchos procesos infecciosos del cuello pueden pasar al mediastino y del mediastino al cuello, porque estos dos se comunican libremente con el mediastino. En cambio, estos dos primeros compartimientos son cerrados, se limitan nada más al cuello. Entonces, para terminar, la importancia de estas aponeurosis o fascias es que ellas son estructuras que primero me protegen al cuello, le hacen una membrana protectora, me las separan en compartimientos para que una infección de este plano no pueda pasar a los otros planos, y son estructuras que sirven como lugar de deslice de estructuras vasculares, nerviosas, venas, arterias, nervios, que puedan discurrir siempre entre esas aponeurosis. Es una de las otras funciones de ellas. Entonces espero que lo hayan entendido, amigos. Aquí un bosquejo final, aquí el primer compartimiento hasta el amarillo, entre el amarillo y este verde que es la pretraquial profunda, el segundo compartimiento, y entre esa pretraquial profunda y esta lila que es la prevertebral, el tercer compartimiento. En esta imagen no podemos ver el cuarto compartimiento. Entonces espero que les haya servido mucha ayuda, hayan entendido. No olviden suscribirse a mi canal. Aquí les sale un redondito con mi cara para que se suscriban, compartan el video, denle like y no olviden seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias por su atención.